bienvenidos a Sala de Artistas de TV USAC. Este momento de abrir el programa siempre es un momento muy interesante, siempre es muy interesante, pero aparte es emotivo, porque tenemos en Guatemala a uno de nuestros mejores escritores de novela histórica, el doctor Fernando González Davison. Bienvenido a Sala de Artistas. Muchas gracias. Fernando. Un gusto, honor tenerlo aquí. Es abogado por la Universidad Rafael Andívar, tiene una maestría en estudios de desarrollo por las universidades de París y Ginebra. Cuando vuelve de esta larga formación en Europa, vuelve a trabajar a nuestra casa de estudios, a San Carlos. Luego trabaja siempre en los años 80 en Tulane, viaja a Tulane y a la Universidad de Washington a contar cómo es que era la historia de Guatemala, porque ya les va a contar él, pero la historia de Guatemala en Estados Unidos andaba como no solo dispersa, sino ideologizada. Entonces ya les va a contar él esto, ¿verdad? Es investigador en el Instituto de Investigaciones Políticas de la Escuela de Ciencias Políticas, y luego fue subsecretario de Planificación. Fernando, yo quisiera que usted nos hiciera el favor de contarle a su público cómo es su formación, porque nosotros solo dimos aquí una línea general, ¿verdad? Bueno, yo estudié abogacía porque no había carreras de sociología en aquellos entonces y me metí a estudiar Derecho, que era lo más cercano, con la idea de que en un posgrado podría estudiar sociología y temas de desarrollo que siempre me intrigaron para entender, sobre todo, por qué Guatemala estaba tan pobre, tan conflictivo, y era una parte de mi generación que quería un poco cambiar el mundo. Acuérdense que había muchas tendencias y la mía se abocó por la vía literaria. Siempre estuve admirando a nuestros grandes autores y los clásicos, pero mi vena era como que si la indagación fuera por la vía de la literatura. Y fue en eso que, por ejemplo, en mi viaje a París, conocí a Miguel Ángel Asturias. Tuve el gusto y lo entrevisté, porque tenía problemas de alojamiento, y gracias a él logré un alojamiento barato. Fui becado por el gobierno francés, pero la beca era pequeña. Entonces, siempre fue a través de la literatura y las enseñanzas de Miguel Ángel Asturias, que para él estudiar sociología era muy importante, porque él había estudiado a nuestros mayas a través de estudios antropológicos en París. Entonces, qué bueno que un escritor estudie sociología, porque así conoce su realidad y no va a hablar cuentos, ¿verdad? Entonces, esa fue una parte muy valiosa. Yo lo visitaba con regularidad, sobre todo con un sobrino que él tenía, que era Roberto Asturias, que era músico. ¿Cómo no? Entonces fue gracias a esa cercanía que pude compenetrarme de cómo trabajaba Miguel Ángel Asturias. Ahí los pintores van a ver a grandes pintores cómo pintan. Claro. Para imitarlos, pero en el caso de... O para conocer el método, ¿verdad? Método, entonces eso aprendí yo. Y también mientras estudiaba sociología del desarrollo, tuve un profesor excelente, Michel Gutelman, que dijéramos en la USAC, cuando
se obligaba mucho a seguir una metodología para hacer una investigación y sobre todo para la tesis. Ahí aprendí con este maestro Gutelman, que había sido asesor de planes de desarrollo en diferentes países, que para analizar un problema hay que llenarse de conocimientos, de todo lo que pueda uno sobre el tema, y luego dar una opinión y consejos. Y eso me va a hacer, me va a facilitar la vida para escribir. No voy a someterme al cinturón de una metodología, que aquí creen que todo es método y hay que meter la documentación por aquí y por allá. No. Bueno. Luego, ahí fue la parte académica y la parte literaria con nuestro premio Nobel. Y al punto que cuando yo estaba en Madrid de casualidad con mi esposa, recién casado, y estando en París, viajando de turismo a Madrid, ahí lo vi la última vez porque se alojó en un hospital madrileño donde ahí me contó muchas anécdotas todavía antes de morir. Ahí estaba Blanquita Asturias, era un amor, su esposa, y la recuerdo muy bien. Pero volviendo a mi formación, de París partí a Ginebra porque ahí tenía mejores condiciones, logré un trabajo. Yo estaba casado y salió una bebé. Entonces necesitaba más plata. Necesitaba más plata y allí logré combinar mis estudios sin llegar al doctorado, que los doctorados en Europa verdaderos son de 4 años. Yo no estaba, pero por eso me quedé en una maestría. Pero hice los estudios de predoctorado, dijéramos. Entonces mi formación fue a ese nivel. Luego volví a Guatemala y me puse a trabajar en la Escuela de Ciencia Política y daba cursos también en la Facultad de Arquitectura de Sociología de Guatemala. ¿Siempre en San Carlos? Siempre en San Carlos. No existía ya existía la Facultad de Arquitectura de Landívar. No, en San Carlos, en San Carlos. Ahí con Leonel Méndez Dávila me contrató. No? Sí, de gratísima memoria. Era lúcido y ahí conocí también en alguna forma a Ramírez Amaya, que estaba pintando los murales. Los murales de arquitectura, ahí empezó todo. Aunque yo ya lo había apoyado con los murales que están en la Plaza Rogelia Cruz. Ahí estuvimos presentes. Con el grupo del Bolo Flores. Es un grupo que en uno de mis cuentos relato cómo se inició. En este juego de la memoria aparece ahí cómo se formó el grupo. Fue por pura casualidad en la Universidad de Landívar, en la Facultad de Letras. Entonces, es todo una cuestión de formación literaria, académica, y entonces... Pues todo está interconectado. Y en ciencia política, por los años 80, hay una migración por las razones políticas que conocemos, y con Pinto Soria nos quedamos a cargo del instituto. Julio Pinto Soria y yo nos quedamos en cargo un poco del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, y ahí van a venir algunas invitaciones que yo voy a aceptar de inmediato, porque era para ir primero a la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, y ahí pasé un semestre donde voy a encontrar el mejor centro de documentación histórica de Guatemala, está en Tulane. Paradójicamente financiada por la United Fruit Company, que ahí estaba su sede, para descargar su mala conciencia del señor Samurai. Dice que él era, ¿cómo se llama esto? Patrocinador de Tulane, ¿verdad? Sí, sí.
Yo tenía mucha plata, entonces ahí quería estar bien con la alta sociedad de Nueva Orleans. Entonces ahí encontré que nuestra historia estaba totalmente fuera de foco, porque las documentaciones que estaban por allí decían otra historia, sobre todo en el siglo XIX. Y me di por trabajar y me volví historiador, y este texto se va a volver texto en los 80 de la San Carlos para todas las áreas de historia de Guatemala. 5 ediciones y corto, pero muy me llené de información. Propicio. Entonces, en un momento dado que no había, llega hasta 1970, 1970, reflexiones sobre su desarrollo histórico. O sea, ya me metí a historiador. Y aquí está El régimen liberal, otro libro de estos chiquitos, ¿verdad? Pero era mi aporte que iba dando ahí, la formación histórica. Esto es también de los 80, Guatemala, política exterior, metido siempre en el área de relaciones internacionales. Y luego, en un momento dado, por hablar así de la otra formación, es que me fui como profesor invitado a la Universidad de Georgetown. Y en ese sentido, como tenía mucho tiempo disponible, me fui a ver los archivos desclasificados de Piero Gleijeses. ¿Cómo no? Pero yo miré los documentos que él pedía para no ponerme a investigar tanto dónde está esto, con ojos de Chapín. Y ahí va a salir este libro, Oscura Transparencia, la caída de Armes, que lleva 5 ediciones y ha gustado a muchos lectores. Y me agrada porque creo yo que fue mi primer intento de investigación histórica sobre este tema, y me quedé corto porque esto se focaliza más bien en el año 54 y la caída de nuestro estimado presidente Arbenz. Y estaba, por así decirlo, lo sentía yo incompleto en términos históricos, y ahí nació desde fines de los 80 la necesidad de llegar a este libro. Este es un 650 páginas, novela histórica, sobre el cual vamos a hablar en otro segmento más adelante, pero es aquí fruto de una tremenda labor investigativa global para entender el proceso, porque tal fue la ideologización de Arévalo sobre el tema de Arévalo y Armes, que la verdad histórica se fue perdiendo. Y eso lo platicaba con Roberto Díaz Castillo, con Antonio Móvil, y me decía, tenés que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Nos duela a quien nos duela. Claro. Pero aquí está, por así decirlo, y se llama Mentiras, porque la mayor parte son mentiras que se van a decir los complotistas, ¿verdad? Pero también hay, como es una novela, los personajes son de carne y hueso, como creo que ya habría empezado don Hugo a leer la novela ahí a la mitad. Entonces, creo yo que es muy amena la novela. Sí, es una novela maravillosa. Yo quisiera que no nos pasáramos ahí todavía, porque es que esa es la carne que vamos a poner en el asador en un momento. ¿En qué momento va de la vida académica a la vida diplomática? Porque Fernando González también es diplomático, ha sido diplomático una buena parte de su vida. ¿Cuál es ese momento?
Estamos en los 80 en la etapa académica, ¿verdad? Después de ayudar a Ramiro de León Carpio, que me quedé a cargo de Segeplan por unos meses, en la transición de Serrano y de Ramiro de León, le pedí que yo deseaba reintegrarme al servicio, quería integrarme al servicio exterior, y me nombró para un país, pero no salió para el país que me habían designado, y me mandó a Japón. Y en ese sentido, ahí en Japón, por la experiencia que yo fui asesor comercial económico de la Embajada de Suiza en Guatemala para Centroamérica, en un periodo de los 80, tomé cursos sobre qué era la labor. Entonces apliqué esa cuestión de la promoción comercial para nuestros productos en Japón. Y así fue que en Japón, como diplomático, abrí el café de Guatemala a Japón y se volvió nuestro segundo comprador. También el Zacapa Centenario, por eso se volvió tan caro, porque se vendió muy bien en Osaka, que es la segunda ciudad más importante de Japón, les encantó. Y por eso es tan caro. Y entonces, pero además de esto, la experiencia de Japón es, yo que también estudié, falté decir, con Flaxo, un programa de política exterior centroamericana. O sea, eso olvidé decirlo, pero fue 2 años estacionales mientras estaba en ciencia política, pero en la parte internacional estaba ya enfocada. Y en mi formación, entonces, en Japón, ahí se entiende uno en realidad el mundo global. Para un internacionalista o un humanista, entender Asia era importantísimo. Si no se entiende Asia, está uno perdido en el plano internacional. Porque, y descubrí que si dijéramos, por ejemplo, en mi formación, por ejemplo, que para ahorrar palabras, ¿qué significa China en chino? Pues China quiere decir país centro del mundo, no como Retauleu, que dicen que es el ombligo del mundo. Sí. Pero China quiere decir país centro del mundo. Lo fue y lo va a hacer. Eso tienen conciencia los asiáticos, que Madre China es la que ha dado a toda esta parte del lejano oriente todo lo que es la cultura. Hasta Japón lo admite. Entonces, las relaciones son más bien muy pragmáticos. Lo importante, dijéramos, China siguió el modelo japonés, Singapur, Vietnam, por eso se ha desarrollado tanto. Coreas. La Corea del Sur. Corea del Norte se quedó fosilizada en el socialismo. Yo diría más bien en la Unión Soviética, en el modelo soviético, que colapsó por razones obvias. Norcorea sigue ese modelo, Corea del Sur, todo lo contrario, pero son muy pragmáticos. Ahí si hay negocio de por medio, pues adelante. Por ejemplo, aprendí que Japón es un gran inversor del desarrollo chino en adelante, de los 70 en adelante con Deng Xiaoping, ¿verdad? Y toda la diáspora china en Asia es muy comerciante. Tienen como un 20% de la producción mundial bajo su control, no en China, sino afuera de China. Pero entonces ellos invirtieron en China y ¡bop!, fue creciendo. O sea, mi formación es bastante
universal, me amplió mucho el horizonte. Multidisciplinaria realmente. Entonces, y muy disciplinados, o sea, y ahí las decisiones se toman en consenso. O sea, en Japón, por ejemplo, el modelo japonés no hay un autoritarismo dirigido, sino que se reúnen academia, los políticos del partido gobernante, un grupo de burócratas que conocen bien de finanzas, de economía y planificación, con el empresariado, que sería el CACIF de allá, y los ex primeros ministros. Ahí se tiene, pero los que mandan son los ex primeros ministros, son los ancianos, se puede decir. Es casi como los ancianos de nuestros, de acá. Sí, porque hay un parentesco. Yo aproveché, porque además Japón se volvió gran país cooperante, porque el ADN de los nuestros indígenas, con las etnias de Japón, son 100% idénticas. Mire, pues, además que aquí prevalece la sangre tipo O entre nuestros indígenas, que también prevalece en Japón y también en China. Entonces yo le sé que, pero donde hay un interés similar es entre los aymaras, o sea, nuestros indígenas y aymaras tienen mucha conexión. Evo Morales parece ser que aquí en Quetzaltenango fue que aprendió todas sus cuestiones políticas, pues, cuando se creó la escuela religiosa de los mayas. Aquí vino un tiempo en los 90 Evo Morales. Entonces hay un encuentro de Asia con nuestros países y hay que saberlo llevar. Y en mi estadía, Japón influyó mucho en nosotros. Me da un segundo. Se acabó el primer segmento, pero quedémonos ahí porque hay que profundizar este tema. Volvemos al segundo segmento con Fernando González. Gracias por la audiencia. No se vayan, viene todavía algo mucho mejor que esto. Muchas gracias por la audiencia. Estamos de regreso con Fernando González en esta interesantísima entrevista. Estábamos en ese switch genético que hay entre los asiáticos y la gente de nuestros pueblos originarios. Por favor, lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, para hacerlo más corto, aquí muchos... La mancha mongólica es la que define un poco esa simbiosis que hay entre Asia y nosotros, con la mayoría de guatemaltecos. Pero los mongoles llegaron hasta Polonia. Yo le hablaba allá, hablando del tema, con un embajador de Polonia, me decía, yo nací con la mancha mongólica, porque hasta allá llegaron, hasta Austria. Y casi hubieran desaparecido de Europa si no es que se muere un gran Khan en el año 1100, cuando ya habían derrotado a los ejércitos europeos y los generales tenían que ir a elegir al nuevo rey. Se salvó Europa. No hubiera existido Europa, porque donde llegaban asolaban. Asolaron el imperio musulmán, por así decirlo. No lo dejaron revivir nunca más. Eran cosas serias estos. Llegaron hasta Egipto, ahí se detuvieron, pero cosas serias. Pero volviendo al tema de Japón, ahí esa fue una experiencia, es algo curioso, pero hicimos amistad con la familia imperial. En el Japón. En el Japón. Vivimos un mundo de fantasía con mi esposa y también mis hijas. Qué dicha, ¿verdad?
porque hasta la princesa Hitachi llegaba a la casa. Y mi esposa, que es especialista en diseño de jardines y de paisajes, hablaban muy bien y yo me entretenía muy bien con su esposa, la emperatriz, por razones de literatura. Y a ella había ya escrito libros más bien de cuentos, pero a veces unos cuentos muy cortos, como este que les voy a contar. La cebra encerrada en sí misma. ¿Verdad? Como, o sea, pero es de la emperatriz. Total que armamos una buena relación, llegábamos a pasear a sus fincas, que tenían caballos gigantes y todos esos espectáculos. Fuimos muy bien tratados en Japón y Guatemala salió ganando también con la cooperación. El ron, que se nos volvió caro, sí. Y el café, que Japón es un país cafetero, China se está volviendo ya país cafetero, dejan el té. Entonces, después de Japón, ¿sí? Yo recuerdo que cuando, principios de los 90, es eso, los primeros 5 años de los 90, ¿verdad? El café no valía nada en el mercado internacional. Y había alguien, Nicolás Acevedo, guatemalteco, de Esquipulas cabalmente, que replica las condiciones meteorológicas del Valle de Guatemala. Muy buen café. El autor, el Valle de Guatemala es el valle en donde se producía aquel famoso mejor café del mundo de cuando usted y yo éramos jóvenes, ¿verdad? Sí. O patojos. Bueno, pues entonces el café no valía nada y Nico fue a Japón a una subasta y pues el saco que valía $125 en el mercado internacional, sí, lo vendió en $1,500, ¿no? Entonces el café allá. Y seguramente este momento ha de coincidir con su gestión ahí, ¿verdad? No lo sé. Yo me tuve que, para lo del café, es que lo que sucede es que se tiene, tal vez fue posterior, porque yo ya había entrado en negociaciones gracias a los japoneses mismos, que por ejemplo el embajador de Japón que yo conocía antes de irme a Japón, y otro señor que llegaba a planificación, que era el empresario de una shosha, me dijeron cómo llegar a Kobe. Ahí están los importadores más importantes y ni olía el café de Guatemala ni nada, porque ahí había más barato el café de Vietnam, por ejemplo. Pues sí. Esa es la época cabalmente en que Vietnam empieza anega el mercado internacional de café, ¿verdad? Entonces había que competir, pero para eso tuve que aprender a jugar golf. Ahí en Japón, si uno no juega golf, estaba afuera para platicar, porque a uno lo invitan a jugar golf. Y aprendí a jugar golf desde el momento en que el jefe, el dueño de Toyota, me invitó a jugar golf tras la visita, y dije, esto no me vuelve a pasar. Y el golf me ayudó mucho a estar con los importadores cafeteros, o sea que hay que entender las modalidades de cada quien. Por ejemplo, cuando me fui a Japón, para volver recapitular, en Anacafé ni la secretaria me quería recibir porque me iba a Japón. ¿Y qué? A los 2 años volví para ver qué estaba pasando. Todos los expresidentes de Anacafé ahí, todo el mundo cafetero estaban ahí pleno, para ver qué hacían. Por ejemplo, el más agradecido fue y que mejor captó esto fue los pequeños productores de café, que ahora no me recuerdo el nombre de la institución, pero están ligados a Ban Rural, a estos grupos de cafeteros. Evolucionaron al banco, después ya se volvieron muy prósperos. Se volvieron
un poder económico fuerte, pero a ellos les abrió el mercado sobre todo, y a todos los demás, porque el café, para ponerlo así, no es que se venda tan así, tan alto. Hay que saber entender el tueste y todo lo demás que tiene que usarse conforme se pida. Y si falla uno una vez, ya no le compran. O sea, tiene que ser muy disciplinado. Exacto. Y al tueste así como está. Y si fallan una vez, se acabó. Hemos sido buenos cumplidores. Bueno, de Japón hubo un problema político con Fujimori. Porque declaró non grato o estaba por declarar, o informó que iba a declarar non grato a nuestra Cancillería, a nuestro embajador allá, porque dijo que Fujimori debía negociar como hacía Guatemala con la guerrilla, mientras... Eso dijo el gobierno de Japón. No, eso dijo nuestro embajador en Perú, en Guatemala. Yo voy a ir a resolver una crisis. Me dijo, no sabía yo, solo recibí un poco instrucciones de Eduardo Stein, que era canciller de ARSUP, que tenía que irme a Perú. No querían los japoneses que me fuera, tardaron 4 meses en dar el beneplácito al nuevo, que estaba en Perú, pero casi, bueno, me fui a Perú en medio de una tormenta, porque había declarado non grato al embajador guatemalteco, porque en ese momento estaban los guerrilleros de Sendero Luminoso secuestrado la embajada de Japón con cientos de rehenes. Sí, pues. Y entonces había hecho un túnel y salieron y fue exitosa la fuga. Pero nuestro embajador dijo que había que negociar como hacía Guatemala. Entonces, eso ya. Entonces llegué yo de Japón como embajador a Perú. De una vez me recibió casi muy rápido, porque y ahí estuve en Perú. De seguro el gobierno japonés lo recomendó debidamente. Algo así, porque habían buenas relaciones de Japón con Fujimori. Entonces, era de origen japonés él, ¿verdad? También. Entonces, así entendí otra. Empecé a volver latinoamericano, luego me van a mandar a Chile al poco tiempo de ya resuelta la situación. Y en ambos países me nutrieron mucho el latinoamericanismo, ¿verdad? Más adelante, luego, cuando llega Portillo a la presidencia, yo renuncié, más no por él, sino por Ríos Montt, hablando de Ríos Montt. Un personaje complejo, Ríos Montt, ¿verdad? Demasiado complejo. Y volví a la academia acá. Di clases en la Landívar y en el área de relaciones internacionales. Entonces, porque este libro que vamos a ver en el tercer segmento es puras relaciones internacionales injerencistas, ¿verdad? Entonces, todas estas visitas, luego Stein me va a mandar con el gobierno de Berger no va a ser él, sí, el mismo Berger fue el que me mandó a Uruguay. Y yo a Uruguay. Y ahí pude terminar esta novela, porque había habido un embajador muy bueno que tenía toda la colección de los libros que publicó Arévalo y Arves en la TIPNAC de historia de Guatemala. La colección 20 de octubre se llamaba, esa era buenísima, ahí estaba toda, y lo que me quedaba pendiente para esto, ahí estaba, como que si me hubiera... Y ahí, como es Uruguay, no se trabaja casi nada, salvo las recepciones. Bueno, ahí cuento yo que no me iba a quedar parado como embajador no comercial. Ahí
nuestro hule entró a Uruguay. Pero puede terminar esta novela, porque para un escritor que trabaja y todo, sacarle tiempo para escribir y investigar es duro. Pero gracias a Uruguay está esta novela sobre Rafael Carrera y esa biblioteca que deberían tener todas nuestras embajadas, esa colección del 20 de octubre, Sí, hombre. porque a cada embajada que yo llegaba era un desastre total. Con mi esposa tenía que rearmar todo. Ahí en Uruguay mismo, una casita así era para la residencia de la embajada. Y un cuchitril para, como habían sido las otras oficinas, a remodelarlas con imaginación. Mi esposa, como era arquitecta de interiores, y además de paisajista, ella era la encargada y además del brazo cultural, porque era la promotora de turismo, porque en las embajadas siempre nuestras solo hay 2 funcionarios, o eran el embajador y el primer secretario. Entonces, el turismo. Primer secretario porque no hay segundo secretario. No, entonces, no habían recursos. Por ejemplo, tanto en Japón, los torneos, hicimos torneos de golf, como aprendí a jugar golf, los torneos de golf se volvieron Copa de Guatemala, pero los premios eran por agencias de viajes japonesas o a patrocinios japoneses y qué sé yo, japoneses. Y así lo hicimos en Uruguay, en Perú, en Chile, siempre promoviendo a Guatemala con los propios recursos. ¿Cómo no? Nos pasamos a hablar de Oscura Transparencia. Cuéntenos, ¿cuál es la génesis de Oscura Transparencia? Pues este libro surgió estando en la Universidad de Georgetown, en Washington, como profesor invitado. Porque si bien hablaban los muchachos del área de relaciones internacionales de esta universidad sobre el tema de Centroamérica, tenía mucho tiempo después para ir a investigar lo que gustara. Y me fui a los archivos nacionales de Piero, que había visto Piero Regeses. Y ahí salieron estas, la documentación de acá es verídica. Tiene mucha ficción porque empieza con un vidente. Porque yo le dije al decano de letras de la Universidad de Georgetown, mire, yo tengo aquí tanta información, pero me gustaría hacerlo una novela, pero ahí sale Eisenhower, ahí sale Churchill, ahí sale Jacob Arbenz, ahí sale Fortuny, ahí sale Perifoy, ahí sale esto, y yo no sé cómo armaría eso en una novela. Y este decano, cuyo nombre se me ha olvidado, Qué pena. pero lo voy a buscar, me dice, ponga un vidente que lo mira todo. Y pues esa fue la solución. Entonces ahí llega doña Octavia con el vidente, entonces empieza a investigar. Mamá del presidente Arbenz. Mire, esa es la novela por la que yo lo conozco a usted, y me avergüenza decirlo, pero conozco esa novela suya, y ahora que estoy emocionadísimo, y como dice la gente que no lee, enganchado con Mentiras, Fuego y Sangre. Pero la verdad es que pero Oscura Transparencia me gustó muchísimo. Es una novela que rescata de las tinieblas de la historia de la historia guatemalteca un personaje que es tan nuestro, pues, ¿verdad? Es decir, yo creo que en realidad esa novela es un punto de inflexión en la historia de Arbenz para los guatemaltecos. Antes de eso, Arbenz era un tema del que se hablaba como en secreto, en voz baja en todo caso, ¿verdad?
que es muy propio de los guatemaltecos, ¿verdad? Sí. Nosotros cabalmente somos ese tipo de persona, ¿verdad? Es una novela maravillosa, realmente a mí me encantó mucho. Se la agradezco, Fernando, de verdad que Un gusto. se la agradezco en el alma. Y luego, pues, quisiera que brevemente, en este segmento que vamos a empezar luego, porque este se está terminando, hablara de su novela de carrera y también del trabajo de esta novela del caso Rosenberg. El caso Rosenberg. Brevemente, para que hablemos fundamentalmente de Mentiras, Fuego y Sangre, que es uno de los objetos por los que usted está esta mañana con nosotros. Volvemos entonces a Sala de Artistas con Fernando González, que ya ven, es una maravilla su historia personal. Muchísimas gracias por la atención. De vuelta en Sala de Artistas con el escritor guatemalteco Fernando González Davison. Estábamos terminando de hablar de Oscura Transparencia. Brevemente, Fernando, ¿puede hacernos el favor de hablar de estos dos libros, de los libros del péndulo? Bueno, entonces, como un internacionalista tenía que dar mi apoyo, mi aporte sobre Japón a los latinoamericanos, y fue bien recibido al punto que fue traducido al japonés. También en Japón unos poemas míos fueron traducidos al japonés, pero esta es la visión ya general de un mundo nuevo a partir del siglo XXI. ¿Cómo no? ¿Verdad? Como internacionalista, Japón, todas las lecciones que nos puede dar, sobre todo lo del consenso, que también ahora es muy importante, al punto que yo escribo en el P Investiga, que es el nuevo periódico. ¿Cómo no? Sí, pues. Ahí he instado a forjar el consenso, pues que son lecciones, pero parece ser que nadie quiere. Así que nadie quiere oír, ¿verdad? Nadie quiere oír, y por eso el país está tan trabado. Sí. Pero debe ser. Entonces, dijéramos, ya cuando yo estuve de embajador en Argentina, y La Montaña Infinita yo le había terminado, pero con un título poco propicio. Pero yo gané el premio Montefuerte de Toledo con esta novela, Matusalén el Heterodoxo. Y el jurado principal era Noé Hittrich, un argentino. Y en Argentina, estando yo de embajador, lo invité a cenar para platicar de literatura y otras cosas, y le mostré el texto original. Y me dijo, el título no sirve de nada, era así como algo de la tierra, o qué sé yo. Ponle Montaña Infinita, ese sí, porque ya la había leído un poco. Y Guatemala es un país que nunca se terminan las montañas. Sí, claro. Entonces, ahí va a surgir el título, después de esta investigación que había dado, que reivindica a Rafael Carrera como un Emiliano Zapata de Guatemala, aunque aquí todavía no lo quieren ni marxistas ni liberales. Sí. Pero como hay una tendencia al indigenismo ahora en Guatemala, está siendo reivindicado. Porque entre las entrevistas que hice para esta novela, ancianos mams recuerdan que sus abuelos o abuelos le dieron abluciones en Palenque a Rafael Carrera en el 48, cuando se exilió en Comitán. 1848. Porque él había estado ya como 8 años en el poder, pero vino un Mitch y terrible,
que deshizo a Guatemala bastante, y hubo rebeliones de los montañeses. ¿Cómo no? Y hace la República de Guatemala como una salida para encontrar un consenso, hablando de consenso, Sí. entre liberales conservadores y el estamento militar suyo. Y se crea la República de Guatemala en el 47. Él es el creador de la República, realmente. Él es, ¿verdad? pero no él, es en consenso. Sí, pues es el para momento. enfrentar los desafíos tremendos que tenía Guatemala ante la devastación de un huracán que pasó, que asoló El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, y dijo, y democrático. Se le exigieron, bueno, acepto. Y ganan los liberales. Y ellos van a poner a otro presidente interino, porque dominan la asamblea y él se exilia a México. Pero estos liberales van a volver al estado de los Altos, a que se cree el estado de los Altos en Quetzaltenango, que lo habían intentado una vez una década antes, en 1839, y Carrera, a pedido de los quichés y con la ayuda de los quichés y de los xincas, lo eliminó. Y de manera, con grandes masacres. Y eso no se lo perdonaban los criollos. Por eso van a surgir poemas de Batres Montúfar y del muy joven José Mía y Vidaur contra él. Pepe Mía. Y en ese sentido, en el 48, cuando sale del poder, después de 8 años de estar gobernando por esas razones, él es llamado por los MAMS y los quichés para quitar el estado de los Altos que se está tratando de imponer de nuevo. Entonces Carrera vuelve, solo como guerrillero con los indígenas, con pocas armas, y logra vencer al ejército de Agustín Guzmán, que era el ejército de los Altos, y también va a amenazar seriamente al ejército que estaba comandado por Miguel García Granados durante la presidencia del general Paredes, impuesto por los liberales. Y como la amenaza era tan grande que iba a llegar con todos los indígenas a la capital y ocuparla, que era el gran temor que siempre tuvieron los criollos, que llegaran los pueblos originarios a la capital, le dan el poder de nuevo, prácticamente del ejército, no la presidencia que la sigue manteniendo el general, pero aquí hay un rescate de la figura de Carrera. Y poco tiempo después va a ser la batalla de la Arada, que recientemente se ha conmemorado, porque es Carrera quien va a resultar con 1.500 soldados contra más de 6.000 hondureños y salvadoreños, sobre todo, al frente de Doroteo Vasconcelos, en una batalla memorable, porque solo van a morir como 30 guatemaltecos y más de 600 hondureños y salvadoreños en una trampa que cayeron en el río San José, que está ahí cerca de La Arada, sí, enfrente, Chiquimula, claro. Y camufló los cañones y ahí los hizo pedazos, ¿verdad? Cuando los descubrió. Una batalla que dice que me contaba en West Point, un militar guatemalteco, sí, que se enseña en West Point. Se enseñaba. Como una batalla clásica, ¿verdad? Entonces, de otra manera, Zacapa y Chiquimula y Jalapa hubieran sido parte de El Salvador, hubiéramos quedado sin los Altos, y Guatemala solo sería una franjita en medio, si hubiera... Entonces, ahí una reivindicación. ¿Y por qué los indígenas no querían el estado de los Altos? Vamos a ver. Porque los quichés tienen una aristocracia y les iban a quitar sus tierras en la Boca Costa, como así va a suceder con el gobierno de Justo Rufino Barrios.
Ahí van a salir los Alejos y todas estas, les van a quitar todo eso. Y Barrios ya había sabido que va a actuar en contra. Pero entonces la reivindicación. Pero todavía el pensamiento liberal pesa. Yo también, este libro sobre el régimen liberal, todavía no había investigado bien a este señor y le doy un poco de upa, siguiendo la tradición de García Laguardia, pero está equivocado. Yo reconozco ahí mi error por seguir la visión de García Laguardia, que era sesgada, porque nadie reconoce, salvo ahora algunos que están reconociendo. Hubo una dicotomía en mi generación entre la postura de Severo Martínez y Guzmán Bockler. Hace un año reconocieron los severianos que estaban equivocados, don Severo, en la proletarización del indígena. El indigenismo continúa. Y este libro de Carrera va en esa dirección. ¿Cómo no? Nos pasamos a Mentiras, Fuego y Sangre. Bueno, antes tal vez quiero mencionar el caso Rosenberg, muy brevemente, porque este es un análisis del pacto de corruptos dentro del Estado, en donde ahí, durante el gobierno de Colón, se puede hacer una radiografía de su gobierno, donde Sandra Torres es la que maneja todos los hilos de una manera bastante comprometida con la sociedad, y es un tema muy interesante. No es una novela de ficción, es una novela de un análisis político que para cualquiera que le interese la política lo puede adquirir todavía. Lo editó Alfaguara, que es la mejor editorial que hay en el planeta, pero no se atrevió a publicar esto porque el tema era muy álgido. Este era muy álgido para Alfaguara. Y lo digo con toda franqueza, porque por la temática, ¿verdad? Ahí aparecen, por ejemplo, se esclarece totalmente la muerte de Paco Arana en el 49, se esclarece la muerte de Castillo Armas, se esclarece el asesinato de Jacobo Arbenz en México. O sea, tiene temas así muy fuertes, y además hay otras develaciones muy comprometedoras para ciertas personas que actuaron contra Arévalo y Arbenz, ¿verdad? Entonces, contra el proceso de la revolución. Además de tener a dos diablos detrás, pero así personajes diabólicos, pero los tuve que estudiar como personas humanas, no con el sesgo ideológico, que era el dueño de la United Fruit Company y el subdirector y luego director de la CIA, Alan Dulles. Entonces, ahí podemos entender tanto a estos personajes que yo considero macabros, pero en su dimensión humana y su complejidad, y tanto es así con las virtudes y efectos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Entonces ahí se profundiza mucho más que lo que está en esta novela corta. Están muy conectados los libros, ¿verdad? Están bastante conectados. Hay un hilo conductor entre los dos. El objeto de esta conversación, de esta, más que entrevista, de esta convivencia con Fernando González, era que ustedes sepan no solo quién es él, sino presentarles el producto de su trabajo intelectual de una vida. Esto no es el trabajo de 2 o 3 años. Ya él nos contaba que Mentiras, Fuego y Sangre, la novela de reciente publicación,
su última novela. Es una novela que llevó muchísimos, ¿cuántos años son? Yo diría que desde los finales de los 80, cuando ya investigaba esto y surgió esta novela de Oscura Transparencia, a seguir, dijéramos, en Uruguay, a Roberto García. Roberto García es un uruguayo que se volvió el especialista de Arbenz. ¿Cómo no? Siendo yo embajador en Uruguay también, además de Argentina, lo induje a la temática de Arbenz y hizo su tesis sobre Arbenz. Entonces, he tenido muy buena... también me ayudaron mucho el trabajo sobre Arbenz que hizo posteriormente a Oscura Transparencia, el trabajo de Roberto García, uruguayo. Pues sí, porque este trabajo de Mentiras, Fuego y Sangre es una novela, bueno, primero de 650 páginas, ¿verdad? Y luego es una novela extraída de las entrañas de la historia nacional. Es decir, no es una novela de ficción, es una novela histórica y tiene diálogos concretos que acontecieron, según conversamos fuera de cámaras con Fernando. Entonces, la novela es una maravilla. Yo la recién empiezo a leer y no he podido parar de leerla. Es una verdadera maravilla de las letras nacionales. Fernando pertenece a la generación de Marco Antonio Flores, de Mario Roberto Morales, del insigne Luis de León, a esa generación que le dio, la generación de la onda, es verdad, que le dio tanto prestigio a la literatura nacional. Lamentablemente llegamos al final de este programa de Sala de Artistas. Queremos agradecer al equipo de TVUSAC, a la Universidad de San Carlos, a la gloriosa Universidad de San Carlos en sus 349 años de vida institucional y de servicio a la educación superior de los guatemaltecos. A Fernando González, de verdad, mire, es un honor, de verdad, un gran honor haberlo tenido por acá. Nos va a faltar tiempo y vamos a tener que tener otro programa con usted casi con seguridad. Le agradecemos su presencia y a ustedes les recomendamos el trabajo de nuestro amigo, les recomendamos que se acerquen al trabajo de nuestro amigo. Es no solo el trabajo de una vida, sino que es un trabajo al servicio del pueblo guatemalteco. Muchas gracias, Fernando, por estar gracias aquí. a este programa, don Hugo, muy agradecido, y a la universidad le deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la audiencia.